Vamos a practicar un poco lo visto hasta el momento. Construyamos una tabla de verdad para cada una de las siguientes proposiciones compuestas donde P y Q son proposiciones. El inciso A, no P y Q, sí y solo sí, no P o no Q. El inciso B, no P o Q, sí y solo sí, no P y no Q. Y el inciso C, no P implica Q, sí y solo sí, P y no Q. Para poder realizar la tabla de verdad para la proposición A, tenemos que tener en cuenta cada una de las proposiciones involucradas. P, Q, P y Q, la negación de P y Q, no P, no Q, la proposición compuesta no P o no Q, y finalmente la proposición del inciso A. Empecemos con los posibles valores de verdad que pueden tomar P y Q. P puede ser verdadera y Q verdadera, P verdadera y Q falsa, P falsa y Q verdadera, y ambas falsas. Ahora recordemos que la proposición P y Q es una proposición verdadera únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. En todos los demás casos, la proposición es falsa. La proposición no P y Q es la negación de los valores de verdad de P y Q. Así que aquí es falsa y en todos los demás casos es verdadera. No P y no Q tienen valores de verdad opuestos a los valores de verdad de las proposiciones P y Q respectivamente. Así que cuando P es verdadera, no P es falsa. Y cuando P es falsa, no P es verdadera. Similarmente con no Q. Falso verdadero, falso verdadero. Para construir los valores de verdad de la siguiente columna, debemos de considerar estos valores de verdad para las proposiciones no P y no Q. Recordemos que la disyunción es falsa únicamente cuando ambas proposiciones son falsas, y en todos los demás casos la proposición disyunción es verdadera. Ya que tenemos los valores de verdad de las proposiciones que nos interesan, es decir, no P y Q, los tenemos aquí, y de la proposición no Q o no P, esos valores de verdad los tenemos aquí, podemos proceder a llenar la última columna de acuerdo a la regla que vimos para el bicondicional que vimos en el video pasado. Recordemos que el bicondicional es una proposición verdadera únicamente cuando las proposiciones coinciden en sus valores de verdad. Falso, falso con el bicondicional es verdadero. Y en todos los demás casos es verdadero, verdadero, como coinciden, es verdadero. Esta última columna representa la tabla de verdad para la proposición del inciso A. Ahora vamos a construir la tabla de verdad para la proposición del inciso B. Para ello, debemos de considerar también P y Q dos proposiciones cualesquiera, su disyunción, P o Q, la negación de su disyunción, la negación de cada una de las proposiciones, la conjunción de sus negaciones, y finalmente en la última columna,
los valores de verdad de la proposición que nos interesa, la del inciso B. Recordemos que la disyunción es una proposición falsa únicamente cuando ambos valores de verdad son falsos. En todos los demás casos obtenemos una proposición verdadera. En la siguiente columna negaremos los valores de verdad que acabamos de anotar. Falso, falso, falso. Y en el último caso, verdadero. La columna de no P tiene los valores de verdad contrarios a los de la proposición P. Falso, falso, verdadero, verdadero. Y en la columna de no Q apuntamos los valores de verdad contrarios a los de Q. Falso, verdadero, falso, verdadero. En la siguiente columna debemos de recordar cómo se construye la tabla de verdad de la conjunción. Recordemos que la conjunción es verdadera únicamente en el caso en el que ambas proposiciones son verdaderas. Eso solamente sucede en la última fila. En todos los demás casos obtenemos falso. Ya tenemos todos los ingredientes necesarios para poder determinar los valores de verdad de la proposición del inciso B. Tenemos los valores de verdad de esta proposición, no P o Q, y tenemos los valores de verdad de la proposición no P y no Q. Se encuentran en esta columna y en esta columna respectivamente. Con esos valores de verdad, llenamos la última columna, recordando que el bicondicional es una proposición verdadera únicamente cuando los valores de verdad de ambas proposiciones coinciden. En el primer caso ambas son falsas, así que el inciso B, la proposición del inciso B, es verdadera. En la siguiente fila, ambas proposiciones son falsas, así que su bicondicional es verdadero. Lo mismo en el tercer caso, y en el último caso ambas son verdaderas, así que su bicondicional es verdadera. Hemos obtenido de esta forma la tabla de verdad para el inciso B. Finalmente, para construir la tabla de verdad del inciso C, anotamos en nuestra tabla de verdad las proposiciones que sea necesario considerar. En este caso, en primer lugar requerimos conocer los valores de verdad de la implicación, P implica Q. También los valores de verdad de su negación, los de la negación de Q, los de P y no Q, y finalmente los valores de verdad de la proposición del inciso C. Ya hemos visto antes cómo se llenan las columnas de P y Q. Esas siempre se llenan de la misma forma. Pasemos entonces a la columna de P implica Q. Recordemos que la implicación es falsa. Recordemos que la implicación es falsa únicamente cuando una verdad implica una falsedad. Eso sucede en la segunda fila. Verdadero o falso implica falso. Y en todos los demás casos, la implicación es verdadera. Los valores de verdad de la negación son los valores opuestos a los de la implicación. Falso, verdadero, falso, falso. Los valores de verdad de no Q son los opuestos a los de Q. Falso, verdadero, falso, verdadero. Y para la proposición compuesta P y no Q, consideramos los valores de verdad de la columna P, estos de aquí, y los de la negación, no Q, estos de acá. Recordemos que la conjunción es una proposición verdadera únicamente cuando los valores de verdad de ambas proposiciones es verdadero. Eso sucede solamente en esta fila. En todos los demás casos, la conjunción será falsa. Finalmente, para llenar los valores de verdad de la proposición del inciso C, consideramos a estas dos proposiciones: la negación de la implicación y esta conjunción.
Los valores de verdad del bicondicional es verdadero únicamente cuando los valores de verdad de ambas proposiciones coinciden. Eso sucede en el primer caso, falso, falso implica verdadero. Verdadero, verdadero también implica verdadero, coinciden. Falso, falso, verdadero. Y falso, falso, verdadero. Así que la tabla de verdad correspondiente a la proposición compuesta del inciso C es esta de aquí. Usaremos un símbolo como el de igual pero con 3 rayitas para denotar que dos proposiciones son equivalentes. Así que tomando las mismas proposiciones del inciso A, del inciso B y del inciso C, podemos cambiar esos símbolos de bicondicional por el símbolo de equivalencia. Escribimos 3 rayitas y esto significa que estas proposiciones, las del lado izquierdo con las del lado derecho, son lógicamente equivalentes. Es decir, su proposición bicondicional es una tautología. Las tautologías son muy útiles para cambiar una proposición de una forma equivalente a una forma diferente. Uno por lo regular espera que esa forma equivalente sea más simple. Por ejemplo, la proposición del inciso A lo que muestra es que la negación de una conjunción es lógicamente equivalente a la disyunción de las negaciones. De manera similar, en el inciso B, lo que aprendimos es que la negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones. Mientras que en el inciso C, encontramos que la negación de una implicación no es otra implicación, sino que es la conjunción del antecedente y la negación del consecuente. Teniendo esto en mente, vamos a ver cómo se niegan algunas proposiciones compuestas. Consideremos la proposición compuesta: el conjunto S es compacto y es convexo. La negación de esta proposición es la siguiente. El conjunto S no es compacto o no es convexo. La negación de la primera es lógicamente equivalente a la segunda proposición. Este ejemplo también ilustra que el uso de formas equivalentes en lógica no depende de conocer el significado de términos involucrados. Por ejemplo, hasta ahorita puede ser que no sepas lo que es un conjunto compacto y un conjunto convexo. Lo importante es la forma de la proposición. Si conocemos o no la definición de compacto o convexo, no tiene importancia para formar la negación anterior. Veamos algunos otros ejemplos. ¿Cómo se niegan las siguientes proposiciones? La proposición 7 es un número primo o 2 más 2 es igual a 4 puede ser negada de la siguiente forma. Siete no es un número primo y 2 más 2 no es igual a 4. El ejemplo 2 dice, M es acotado solo si es compacto. Recordemos que esta es una proposición condicional que puede ser escrita de la forma P implica Q. El antecedente, M es acotado, es P, y el consecuente Q es compacto. Como aprendimos, la negación de una implicación es la conjunción del antecedente y la negación del consecuente. Así que la negación de esta proposición es la siguiente. M es acotado y no es compacto. Veamos un último ejemplo. Si A es numerable, entonces tiene medida 0.
Nuevamente, esta proposición es una implicación. P implica Q. Y según aprendimos, la negación de una implicación es la conjunción del antecedente y la negación del consecuente. Así que la negación para si A es numerable, entonces tiene medida 0, es la siguiente proposición. A es numerable, el antecedente, y no tiene medida 0, la negación del consecuente.